vamos a ver con caballo. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con alimentos para monogástricos y su clasificación. Pero antes vamos a ver algunas características que tiene el equino y que hay que tomar en cuenta cuando se va a alimentar a estos animales. Estos animales tienen una serie de características fisiológicas muy importantes que debemos conocer para poder alimentar de manera eficiente y tradicional a los equinos. Su forma de masticación es muy distinta a la del rumiante, que es rápida, pero hay una remasticación por la rumia. Aquí el caballo mastica más lento, más cuidadosa, triturando más los alimentos, y eso tiene un porqué. Primero, porque tiene un estómago de muy poca capacidad, y ese estómago debe ser llenado y vaciado varias veces al día. Si tiene un estómago de poca capacidad, los alimentos hay que triturarlos mejor para que pueda haber un uso máximo por parte del organismo. Aparte de eso, los animales secales, por lo general, pasan muy rápido la digesta para aprovecharla en el último tracto digestivo, la última parte del tracto digestivo. ¿Cuál era el alimento Para monogástricos y su clasificación? Tiene un intestino delgado, como en todos los monogástricos, en donde se realiza la digestión enzimática, y un intestino grueso, donde se realiza la fermentación microbiana de la fibra. Pero tiene una particularidad: el caballo no posee vesícula biliar, y en función de esto es que es necesario que el caballo coma varias veces al día para evitar que la continua o el continuo volcado de bilis en el duodeno vaya a causar úlceras gástricas. ¿Cuántas veces debe comer al día? Dice, varias veces, pero ¿cuántas? Mira, ya vamos a ver más adelante. Por lo general se trata de que el caballo coma 4 veces al día, pequeñas porciones, imitando su comportamiento de pastoreo cuando esté estabulado, y por supuesto no puede salir a pastorear. Pero también se puede dar 2 veces al día, más cantidad. Aquí son más pequeñas las cantidades. Lo que no se debe hacer es alimentar a un caballo una sola vez al día. ¿Por qué? Porque primero, su estómago es de muy pequeña capacidad, alrededor de 12 litros. Mientras en un rumiante estamos hablando de 200 litros. Es un estómago pequeño que se llena muy rápido y que, así como se llena, debe vaciarse para que haya una buena digestión y un buen aprovechamiento en la parte posterior del último tracto del sistema digestivo, que es donde ocurre la mayor cantidad de problemas cuando no sabemos diseñar una dieta y no sabemos alimentar un caballo, porque es donde van a generarse los problemas de cólicos, de diarreas, de indigestiones, y hasta la laminitis tiene que ver con problemas metabólicos o problemas de mala formación de dietas. ¿Sabemos qué es laminitis? Sí, la deformación de los cascos. Dentro del casco hay 3 láminas córneas, y a veces se causa la torsión de la del medio, o a veces se inflama. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Por dietas. Cuando se da pasto verde, grandes cantidades de pasto verde que tiene gran contenido de fructanos, que son polímeros de la fructosa, y cuando se da, como el caso del hipódromo, una alimentación con un alto contenido de grasa.
que pasa esto? Estos fructanos, por la alta cantidad que se le da por el exceso de pasto verde y por el exceso de granos, pasa fructano y almidón. Y como pasa en exceso, no son fermentados ni atacados en el intestino delgado, escapan a la digestión enzimática y llegan hasta el intestino grueso, en donde ahí tenemos bacterias, va a haber una fermentación muy rápida, se acidifica y aparte de que se eliminan bacterias benéficas, se producen endotoxinas que van al torrente sanguíneo y causan la aparición de la laminitis. Algo tan sencillo, o sea, algo que no tendría que ver nada con el aparato digestivo y sin embargo, una mala formulación de dietas y un mal ofrecimiento de esa dieta puede causar laminitis. Los caballos que tienen alguna actividad productiva, gestación, lactación, son caballos de deporte, caballos de trabajo, etcétera, se les debe dar una dieta más rica en nutrientes porque sus requerimientos nutricionales van a ser mayores. Los que no están en ninguna de esta actividad se consideran en mantenimiento. Y muchas veces el caballo con un buen pasto natural cubre esos requerimientos. ¿Por qué? Porque no necesita ganar ni perder peso. Es lo que necesita cubrir son sus funciones metabólicas. Producción de células, regeneración de tejido, temperatura corporal, y esto se logra con un buen pasto natural bien manejado, por supuesto dependiendo de en qué zona estamos ubicados, porque dependiendo de la zona, sobre la producción de pasto y su calidad, intervienen condiciones ambientales como la precipitación, pero también condiciones de suelos. Dependiendo también de la época del año, si es verano o es invierno. En verano sabemos que no hay disponibilidad de agua, en verano sabemos que los pastos tienden a ser más fibrosos, pero desgraciadamente más fibrosos de lignina y muy bajos en hemicelulosa y celulosa. ¿Y esto qué hace? Que este pasto, en una condición de verano, no va a cubrir los requerimientos energéticos del animal, porque la lignina es lo que más va a tener, es indigerible y no aporta ningún tipo de energía. Hace otras funciones como las que hablamos hoy. Aparte de la época del año, por supuesto el ciclo de producción, porque dependiendo de la edad del pasto se tendrá un mejor valor nutricional en cuanto a proteína, en cuanto a grasa y en cuanto a fibra, y eso puede cubrir mejor los requerimientos del animal. Por supuesto que si tenemos animales en el hipódromo o animales de salto, esos animales no se van a ver afectados por la época del año. ¿Por qué? Porque le dan es puro concentrado. Tienen comida todo el año, tienen heno, tienen granos. Sí, ahora fíjense antes de eso. Ustedes van al hipódromo y hoy en día lo que consiguen en la parte de la patología, la mayor parte de la patología es cólicos. Ahí no hay más nada sino cólicos. Y la laminitis. Por eso, porque la laminitis viene por el problema, que les acabo de decir, de una alimentación con muchos granos que produce almidón, que produce una fermentación muy rápida, una acidosis, producción de endotoxinas que van a la sangre y disparan la laminitis. Y eso es un tema, yo
Bueno, yo no lo toco mucho porque hay mucho dinero por medio y son mucha mafia. Pero el problema del hipódromo es que la alimentación de los animales está en manos del entrenador, que creo que dura un año el curso o 6 meses, yo no sé cuánto dura, y ahí los veterinarios no tocan la alimentación para nada. Veterinario es sanidad animal. Y el entrenador es el que maneja la alimentación. Entonces, ¿qué hace? Se las cambian, le dan muchos granos, un día las concentrado, dependiendo si va a los traqueos, si va a correr. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando le den cosas, tiene que llamar al veterinario. Entonces, el veterinario loco, con tantos caballos ahí apuntados. Sin embargo, tengo entendido de que el doctor Rubén estaba hablando para ver si se toman unas áreas para sembrar pasto y tratar de llevar la dieta a lo que debe ser, a fibra suplementada. El tema, no es, o sea, el tema es que si disminuye la fibra para dar tanta energía, si bien es cierto que ellos la usan, pero está causando problemas a nivel digestivo, porque la energía digestible, a medida que es mayor, acidifica el medio del sistema digestivo, y al acidificarlo, vienen lo más que todo problemas de cólicos, problemas de diarrea al principio. Entonces es un tema de que, si bien es cierto, necesitan alto requerimiento de energía, pero también hay que disminuir la energía digestible, la energía proveniente del almidón. Animales en crecimiento, animales en gestación, en producción, animales que están realizando trabajo de carrera o de salto, ya la alimentación no puede ser a base de una buena pastura nada más. ¿Por qué? Porque los requerimientos van a ser mayores. ¿Y cómo medimos esos requerimientos? En cuanto a calidad, o sea, los requerimientos son mayores, pero la manera de nosotros poder responder o cubrir esos requerimientos, necesitamos calidad y cantidad. Calidad y cantidad de qué? De materias primas que cubran los requerimientos nutricionales en función, digamos, de los parámetros nutricionales. ¿Cuáles son los parámetros nutricionales o cómo sabemos nosotros los requisitos nutricionales de un animal y cómo sabemos el aporte de materia prima? Por la cantidad y calidad que tengan de proteínas, de grasas, de fibra, minerales y vitaminas, por lo menos esos 5 principios nutricionales. En función de eso, nosotros tenemos cantidad y calidad y vemos si podemos cubrir esos requerimientos o no. Los caballos a veces es mejor darle heno que darle pasto verde. El pasto verde les trae más problemas. Y el heno, por supuesto, ¿cuál es el problema con los henos en Venezuela? Si bien es cierto que el heno guarda mantiene la calidad del momento en que se corta, que debería ser en floración o antes de floración, estamos en temporada de lluvia y en temporada de lluvia no se puede realizar el proceso de henificación. Entonces se espera mucho tiempo, los henos ya vienen, inclusive uno compra pacas de heno y observa la inflorescencia. Entonces eso quiere decir que ese es un heno ya de avanzada edad, que lo que va a tener es más lignina que celulosa y hemicelulosa. Su proteína, el valor proteico va decayendo, el contenido proteico del heno, y hay que suplementarlos. Y suplementarlos con cantidades importantes, sobre todo en caballos de trabajo. Alimentos fibrosos tenemos los forrajes. ¿Qué hay dentro de los forrajes? Gramíneas y leguminosas, que se pastorean directamente, porque se cortan, se produce heno y se da como forrajes. Tenemos henos, y dentro de los henos tenemos heno de fardo, le dicen los amigos, la paca de heno, en donde tenemos henos de gramíneas, henos de leguminosas,
y tenemos pellets. El heno de gramínea, simplemente el heno, que es un producto que se obtiene por deshidratación al sol de un pasto que se cortó verde, se somete a 2 o 3 días al sol, eso se va volteando cada 3 horas hasta que baja la humedad de 85-15% más o menos, para conservar su valor nutricional, y que pueda ser almacenado sin generar problemas de deterioro. Características que debe tener un heno de gramínea. Número 1, tallos no suculentos, tallos delicados y gran cantidad de hojas. ¿Por qué? Porque en las hojas es donde se tiene mayor parte de proteína, la mayor parte de nutrientes, la mayor parte de energía. Por eso debe tener una relación alta hoja-tallo. Y que no le la quería. Sí, debe tener más hojas que tallos. Tallos finos. Y poco suculentos que faciliten el secado. Libres de hongo, porque por supuesto hongos causan problemas en el tracto digestivo. Fíjense ustedes, los henos deben ser almacenados a más o menos 18, 17 grados de humedad, porque si no, tienden a generar calor cuando están almacenados, tienden a generar fermentación y a producir compuestos inestables que se oxidan muy rápido y que se conocen como moho. Y este moho, a temperaturas de 60 grados centígrados, se carboniza y genera combustión espontánea. Cuando ustedes vayan un día a trabajar en una finca y vean que hay heno almacenado en sitios cerrados, apenas que abren la puerta donde usted se en un sitio cerrado y sale un vapor, las vacas comienzan a tener manchones negros, eso es moho, y eso se carboniza y eso coge candela. Si se le da vacas de heno con moho a los animales, lo más seguro es que tengan problemas digestivos a los 2 días. Heno de leguminosa, hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los henos de leguminosa que más se usan? Trébol y alfalfa. El trébol y alfalfa, por supuesto que tienen un alto porcentaje de proteína cruda, 24% más o menos, pero hay un problema con estos henos que son de mucho más valor que el de gramínea en cuanto a proteína, energía, calcio. Hay que tener cuidado porque hay otra cosa que puede causar más problemas todavía en el caballo. Son altamente más digestibles y fermentecibles que los henos de gramínea. ¿Y eso qué implica? Producción de gases. Sí. Se empaniza. Y eso muchas veces es tan digerible o tan poco fibroso que pasa muy rápido y comienza a procesarse en el intestino grueso. Y los cólicos ocurren ahí. Ok. Aunque son no es que no se use, y eso lo van a ver mucho. Aquí en Venezuela los henos que más se usan es de pasto estrella, de pasto bermuda y de alfalfa. Pero la alfalfa sobre todo se la dan a los caballos. El tema es con qué frecuencia, cómo se lo hace. Y el N, ¿quién ha visto pellets? ¿Qué es eso? Son cubos. Heno en cubos. Ah, no sé lo que fue. Una cantidad
que después me lo choreaba y me traía para acá para que lo vieran. Pero no me lo puedo chorear. Tiene muchas ventajas sobre los de fardo. Primero, que tienen mucho más hoja que los tallos. Segundo, que no se pierden esas hojas. Ahora, el sistema de este heno en pellet para hacer este cuadrito es que se utiliza melaza. ¿Y la melaza qué es? Glucosa. Glucosa, carbohidratos de alta fermentación. Entonces el uso de los cubos de pellet de heno, debe ser restringido o supervisado. No puede ser la base de la dieta. Yo siempre dejo esto del ensilaje, pero yo no les recomiendo trabajen con ensilaje en caballos. Eso es un tema bastante difícil. Primero, que tiene que ser un ensilaje de muy buena calidad. ¿Y qué es el ensilaje? La conservación suculenta y un pasto húmedo con una fermentación láctica. O sea que ya ahí hay un carbohidrato fermentable alto. Tiene que ser de muy buena calidad, porque si no va a causar problemas digestivos, de diarrea, de cólicos en caballos. ¿Quién ha visto un pobre caballo con cólicos? Yo. Y a veces, ¿qué le pasa al pobre caballito? Se muere, pero se muere porque la producción de gases es tal, que los gases están en el intestino, ¿verdad? Pero agarran el estómago, comienzan a presionar el corazón, pulmones, y lo peor es que se muera, lo más seguro se muera por un paro cardíaco, un paro respiratorio. Entonces los caballos hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Es más o menos lo que pasa con los gatos. ¿Quién trabaja en clínica? Ajá, y ahora que se ve más perros o más gatos con problemas urolíticos. No, los gatos. Los gatos por mí. ¿Por qué? Porque ahora agarramos la moda de que el gato es un carnívoro y lo queremos cambiar a comer fibra con los alimentos concentrados. Bueno, hay un caso de una criadora de persas que llega a la clínica que le da carne molida cruda al persa apenas nace, porque eso hace que el gato sea más bonito y les da un problema de hiperparatiroidismo nutricional. Y le haces a las placas a los gatos y no se le ven los huesos, están completamente transparentes. Y es un problema. El doctor se ha salvado unos, pero me dice que es muy difícil por el tema del balanceo de las vitaminas, que empezar a darle mucha vitamina tienes que empezar, o sea, es muy riguroso y me dice, eso es mentira, que la criadora va a ponerse a andar dándole la vitamina como es, prefieren que se muera y montarlo otra vez. ¿Y las piensan en el obseso tipo? Es que es un tema de la nutrición, no es capricho. O sea, no al alimento como debe ser. Entonces un gato pequeñito que apenas estará saliendo del Sí, destete, apenas está saliendo. y le va No, a- ni siquiera él le da el calor. le queremos quitar la fibra, y a los gatos porque le queremos dar fibra. Entonces queremos cambiar algo natural. O sea, su sistema digestivo está adaptado para esas cosas. La melaza es mala, La la melaza. melaza. Amilasa es sí. Ay, perdón. La La melaza. melaza es mala para los caballos porque se digiere muy rápido a nivel de duodeno. La melaza, empezamos por aquí. La melaza es un residuo del procesamiento de la caña de azúcar. Okay. Sacaron la caña para hacer ron primero, eso es mentira que es para hacer azúcar. Primero el aguardiente. ¿No es verdad? Sí, pero Después el yo entendía azúcar. que no. ¿Qué es lo que da la melaza? Ok, la melaza es muy alta en carbonatos fermentescibles. El tema no es, porque repito, es cómo usamos los recursos. Si ustedes se pasan de 2 hasta 3% de la ración
en melaza, se paran al caballo. Lo matan. 2 a 3% de la ración, no del peso vivo. No del peso vivo, saquen el 3% de 400 kilos. ¿Cuánto es 12 kilos de 12 litros de melaza? Ah, no, mi teléfono está allá, no hay video. Meten 12 litros de melaza a un caballo y bueno, para su reto. Y los carbohidratos son necesarios. Sí, es el cráneo. Son mejores. Sí, ya sabes lo que hay que hacer ahorita que llega al hipódromo. ¿Qué pasa? Dale menos. Que se fermenta muy rápido, producen acidosis y esa acidosis altera toda la flora bacteriana y eso produce los cólicos. Celitos de melaza no caben en este bolsillo. Y el caballo tiene, ¿cuál es el problema principal del caballo? Que no tiene ¿Por qué los cólicos? Porque no tiene o sea, no tiene vesícula biliar y es constante emulsión de bilis. Acidifica la mucosa. Hay una principal, no puede vomitar ni eructar porque el píloro el cardia, perdón, se contrae y no puede vomitar ni puede eructar. Como el conejito. Y eso, sí, pero el conejo es porque el sistema digestivo Es muy débil de muy de pocas músculo. fibras musculares. En cambio el caballo no, el caballo son trancas y el pobre animal El nada. cardio se cierra y no permite que No salga. permite que salga nada de eso, bueno, entonces después viene la. A menos que se sondea y se puede hacer. Ah, no, bueno, sí, claro. O sea, se empieza a mandar Nasogástrica. nasogástrica. La sonda nasogástrica. Ahí sí se le hace la vacuna. Lo del calostro es bien importante. En estos días presentó una muchachita. Ok, ya vimos los recursos, los alimentos fibrosos, ahora vamos a ver los concentrados. Los concentrados, si bien es cierto que hay 5 tipos, los más importantes son energéticos y proteicos. Características de los energéticos tienen menos de 20% de proteína y menos de 18% de fibra, y los proteicos tienen más de 20% de proteína y menos de 18% de fibra. ¿Quiénes son los energéticos? Los granos de cereales, que es lo que más se usa en la alimentación de los caballos. Que ahorita los vamos a ver en la avena, el maíz, cebada, y también están concentrados energéticos de origen animal y de origen vegetal. Grasas de las leguminosas oleaginosas, maíz, soya y girasol. Estos 3 primero van a consumo humano, después a consumo animal. Pero cuando se extrae el aceite de las semillas por un proceso de utilización de solventes químicos, toda esa pasta que tiene alto contenido de proteína, de alguna energía, los afrechos, es lo que se usa como aceite mineral o como grasas vegetales. Y tenemos grasas animales. Los proteicos, las harinas de qué? De oleaginosa, porque es lo que queda más en la semilla una vez que se extrae todo el aceite. De origen animal, bueno, harinas de carne, de pescado y sus productos lácteos. Nosotros no usamos mucho eso aquí en Venezuela. Si acaso la harina de carne, yo no he visto que la hayan usado un caballo, ni harina de sangre. En cerdo sí se usa mucho por el alto contenido proteico. Los voluminosos, los afrechos, son residuos que quedan después del tratamiento del grano para el consumo humano, sobre todo en el tema de las pastas, sobre todo en el tema del maíz. Del maíz primero lo procesan para sacar la harina que nos comemos en la arepa, aceite, la harina para hacer la arepa. Sí, diciendo que nos dijeron un cuento de una señora que le daba al perrito todas las mañanas una arepa. Los afrechos son residuos que quedan del procesamiento de ciertos alimentos para los humanos. El trigo, por supuesto, para el pan, para la pasta, el maíz se saca hasta talco, se saca maicena, se saca harina, se saca aceite, y queda estos afrechos, pero estos afrechos son muy voluminosos, son de muy baja densidad, tienen mucho volumen, y
y no es recomendable usarlos en caballos. Los alimentos comerciales balanceados, por supuesto que uno los compra. Nadie que tenga caballos, a menos que ni siquiera me atrevería yo a decir que ni siquiera en un aras van a balancear raciones como balancean con cerdos o aves. Compran el alimento concentrado ya comercial para que les aporte todo lo que es minerales, vitaminas, calcio, todos los principios nutricionales y algunos aditivos. Pero estos aditivos es cuando, por ejemplo, requiere una vitamina en específico o requiere un mineral en específico o de repente requiero los rubros de Vitamínico mineral. de sodio o un tipo de vitamina. Para eso son estos aditivos. Una cosa son los alimentos comerciales que generan o aportan un complejo, una serie de elementos, y otra cosa es Ay, qué feo. aditivos. ¿Cuál es el peso molecular Sí, de de los aditivos muy LSD? específicos. Bueno, con los complementos energéticos, los suplementos energéticos, acuérdense lo que les hablé de la energía digestible. Hay que tener cuidado con la energía digestible porque la energía digestible puede causar problemas digestivos, porque ¿de dónde viene esta energía digestible? Por lo general vienen de granos. Y los granos son carbohidratos y son muy fermentecibles y eso causa esos cólicos hasta por impactación, porque es muy rápida la fermentación. Entonces, ¿por qué se usa más el grano de avena? Porque es el que menor concentración de energía digestible tiene. El maíz hay que tener cuidado porque tiene más energía digestible que la avena. Y aparte de eso, la avena la puedes dar en hojuela, la puedes dar molida, Cocida con leche. mientras el maíz tienes que triturarlo. Porque si lo das el grano amarillo completo, no lo va a aprovechar, lo va a botar igualito. Si lo das jojoto, lo mataste en un cólico. ¿Ah? Porque es más degradado. Porque el jojoto, 75 días de edad, y es un grano lechoso, que es el que usa para la cachapa, Dicen maíz, sopa. que tiene. El maíz ya es muy coriáceo, es muy duro, y para que pueda ser aprovechado el contenido de energía hay que triturarlo. O sea, pues cuando decimos maíz nos referimos como que a la misma mata, pero más verde. O sea, No, no es madura. al contrario, más madura. El ciclo, una planta de maíz, dependiendo de la cebada. El tema de la cebada es que también hay que partirla, a pesar de que tiene un contenido energético más o menos. Y trigo y centeno, aunque entran como suplemento energético, no es recomendable usarlo. El trigo por el alto contenido de energía digestible y el centeno porque es muy amargo, poco palatable y el animal no lo va a consumir. Entonces, pura avenita. Por ahí la avena, ¿no? La avena es la que más usan. Mira, cuando yo trabajaba en seguro agrícola, no se aseguraban caballos en puestos, sino en la pista nada más. Cuando corríamos, traqueábamos, que estaban asegurados. En el puesto no. ¿Por qué? Bueno, dejarle avena mojada a un caballo. Mañana lo recogen. Y entonces, si iban a Argentina, compraban un caballo en $7,000 y venían para acá y lo aseguraban en $15,000 y después el caballo se murió de cólico. Claro, no lo mataron. Entonces, son ¿qué? $8,000 de diferencia. Por eso que aquí se aseguraron los caballos, no sé si los siguen asegurando, antes se aseguraban solo en pista. Si le pasaba algo fuera de la pista, nada que ver. Vaya, o sea, tiene su caballo, mándalo para el zoológico para los rellenos. ¿Cuál es el tema? Cuando trabajamos con maíz partido, con cebada partida, que estos son oleaginosas, o sea, tienen aceite, y el grano partido no se puede almacenar por mucho tiempo, porque se enrancia y sale hongo.
Entonces hay que también darlo con cierta frecuencia. Pero para que no. ¿Ah? Yo no sabía que la avena. No, la avena no. El maíz, la cebada y el trigo. Entonces con ellos sí es más difícil trabajar. De hecho yo no creo, no va del hipódromo, pero nunca vi que le dieran maíz partido a un caballo. Se hace concentrado. El concentrado sí, claro, pero así para No. triturado no. No, porque es un riesgo. Suplementos proteicos. Bueno, los tenemos de origen vegetal. Todas las harinas de semilla de oleaginosa, harinas de soya, harinas de ajonjolí, harinas de alfalfa también se usan harinas. Y estas harinas son de alta calidad proteica. Todas las leguminosas tienen mayor proteína que las gramíneas. ¿Por qué? Por su concentración de nitrógeno. Forraje, vale, forraje. Bueno, por la, Por por la bacteria de ribosodio. Población del rizobium que le permite obtener el nitrógeno de la atmósfera. Bueno, ¿y qué dije? ¿Ah? No, yo dije que tenía mayor Que por proteína la por la proteína concentración de dice. nitrógeno, dije, ¿sí o no? Está bien, Richard. Concha de Richard Zapata. Entonces, Yo contesté fíjate, lo de la vitamina, yo que tú no me burlo mucho. fíjate, los suplementos proteicos que más se usan para el caballo son los de origen animal, vegetal, más no los de procedencia animal, porque inclusive las normas para producirlos son más estrictas y en algunos países hay cierta prohibición. Puede ser por motivos religiosos, por motivos sanitarios, etc. Entonces lo que más se usa es suplementos proteicos. Preparados comerciales, bueno, ya hablamos de la melaza. La melaza sí es muy buena para usarla en la formulación de alimentos concentrados para eliminar el polvo que puede causar problemas de broncoaspiración en el caballo y también para permitir la compactación. Ya cuando se usa la melaza para formular el pellets, no el cubo, ojo, sino el pellet que compramos, el saco de galope, por ejemplo. Galope es un alimento concentrado que tiene 17% de proteína, que son carne y carne. Había el de 21, pero creo que el otro se lo comió todo y ya no lo venden en el hipódromo, yo no lo he visto más. Para la compactación, y eso lo que tiene es un 1% de melaza. Entonces, la melaza para la compactación de alimentos concentrados no representa un problema o un riesgo de exceso de carbohidratos. Los aceites vegetales, el de freír. El aceite vegetal usamos para que los caballos se lo den pelaje bonito. El de coco. No sé, yo no tengo caballo. Contando la puntada. El de aguacate. Le meten aceite de coco al pobre animal, lo van a matar. El de aguacate. Los omega, vale. Los omega, omega 3, 4, 5, 6, 8, yo no sé por cuál omega va. Pero el omega viene El omega viene más de animal. animal, pero como ya procesado, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que están las grasas trans, que son grasas que se procesan para darle mayor consistencia y vida útil a ciertos tipos de grasa. Así que eso sí lo tienen que formular, que hay que saber eso, porque la grasa trans puede ser luego dañina. Entonces a los caballos le damos aceite, le damos omega qué. Omega 3, 4, 5, 10, 12, 15. Pero ¿cómo se lo damos? En el concentrado. El comercial, Sí, Mate. el litro de la receta. de 20 litros del galón. Se lo lleva para la escuela. De soya. ¿Sabes?
Sí, pero Está buscando una ¿en traba. qué proporción a los 2%? Ojo por ciento, pues. Mira, yo no, es que yo siempre me preguntaba por qué los caballos de carrera duran tan poquito. Un tipo el que pasa de 5 años es un fenómeno. La alimentación. Hermano. Vale, te mide 2 litros. Bacano. No, quedó en me imagino. Ojo por ciento. Marico, agarra así, ay, bueno, hoy estoy cariñoso y le lanza así de más. La ñapa. Ok, entonces, por supuesto, fíjense algunas cosas que hay que ver con los caballos. Primero debemos darle fibra porque es un herbívoro. ¿Okay? La mayor cantidad de la dieta debe ser fibra y fibra de buena calidad, no solo por el valor nutricional, sino por el aporte de energía. Lo que les decía, cuando tenemos caballos entabulados, debemos tratar de imitar la forma de comer del caballo. Es decir, pastorear varias veces, también debemos darle comida varias veces. Evitamos el cereal en exceso, no trabajamos con salvados de trigo ni de arroz y por supuesto incluimos vitaminas y minerales. Minerales. ¿Por qué? Porque los minerales, que son compuestos inorgánicos, garantizan que se realicen las funciones metabólicas. Y vitaminas. ¿Por qué? Porque las vitaminas son compuestos orgánicos que garantizan que las funciones que estos minerales hacen a nivel metabólico sean continuas, no sean interrumpidas. Claro, por ahí, de allí viene todo ese grave problema. Forraje, bueno, lo que ya les dijimos, por supuesto, de alta calidad. El agua. Si un caballo no toma agua es propenso a cólico, y si no toma agua es propenso a no comer, porque no va a producir suficiente saliva y no va a ingerir y se va a deteriorar. Concentrado siempre tratando de que el 30% de la dieta total sea el máximo de concentrado que se va a dar. Si nosotros tenemos caballos de carrera y de ejercicio, de equitación, el caballo es un animal diseñado para correr. Primero todas las fosas nasales, el corazón, los pulmones, es un animal diseñado para correr. Pero también al correr genera energía, gasto energético, genera temperatura corporal que tiene que disiparla. ¿Y cómo la disipan? A través del sudor. ¿Y qué va en el sudor? Electrolitos, y entonces eso hay que reponerlo. Y muchas veces, bueno, lo reponemos con brote de sal junto con el agua. Porque yo no trabajaría. Allí se lo ponen diferente, ponen 60-40. Pero lo complementan con bloque de sal. 60 de fibra y 40 concentrado. Claro, por el tema de que esos caballos Es que depende de la intensidad de uso, es decir, esos caballos salen a pista casi todos los días al traqueo, después a correr fin de semana, entonces les varía mucho la dieta. Cuando van a correr les cambian la dieta. Sí, yo me enteré de eso por un veterinario que fue tutor de una tesis aquí. Y yo le decía, échame porque esas dietas, que me enteré por él, que me dijo que son los preparadores, que el veterinario ya no toca dieta. Es que el veterinario de la escuadra les pone la dieta, pero ahí se quedan solo los caballos y miren que si uno los de guardia son los que les ponen la dieta. Y que entonces, eso es Y mucho. no van a ponerle uno por uno, le ponen al mismo. Oye, que ahí hay dinero. Bueno, ahorita todo está un poquito más así, uno para ¿Qué alimentos debemos evitar? medicamentos. Cereales en exceso, por la que ya vimos, por la energía digestiva que puede causar ¿qué? Una sobrefermentación. Sí, yo sé. Ah, bueno. El salvado de trigo, nada que ver. Importante porque esto se ve más que todo en los aras, más no en el licor, porque no hay de dónde comer. Una fermentación. Por la Césped fresco. por la fermentación. Hay una moda de estar poniendo los caballos a comer grama. ¿Qué pasa con la grama? La grama tiene un valor nutricional muy pobre.
bajo aporte de proteína cruda, bajo aporte de energía, bajo aporte de calcio. Si esto se le da por un tiempo más o menos extendido, se pueden crear deficiencias. La otra parte es que el césped fresco tiene una estructura, su estructura fibrosa, como es muy alta, la hace menos digerible. ¿Y qué pasa con esa estructura fibrosa que la hace menos digerible? Pasa estómago, pasa intestino delgado, llega al intestino grueso y altera la microbiota y causa cólicos, enteritis, diarrea. Entonces, esto del césped fresco con los caballos, Pero los caballos, o sea, si es muy digerible, es cólico, y si no es digerible, es cólico. pero es que Cólico, sí, literal. es así, por eso es que la alimentación del caballo no es fácil. La nutrición del caballo no es fácil. O sea, que no se le pueden dar. Bueno, usted dijo que Mañana, vea la hora ya. floración, que ¿Qué normalmente hora es? no se recoge después de floración. Y ahora mismo, todavía no. Las 5 y pico. También el por la que era muy joven, pero ahí no estaba. No sé, pero Sí, mete presión. pero por eso, mira Son las la 5 en punto. alimentación del cerdo, heno del cerdo. Están pilos ustedes, yo digo cualquier cosa. La alimentación del caballo, la alimentación del caballo, heno y alimento concentrado. Dependiendo del uso que le den, de la frecuencia con que ese animal sale a correr, de la frecuencia con que lo entrenan, pueden manejar granos. Puede variar. Eso varía. Profe, pero no había dicho que el heno aquí en Venezuela normalmente se cultiva después del periodo de floración y que después del periodo de floración, además de haber un descenso en la proteína cruda, aumentaba la lignina del pasto. Y la lignina es un carbohidrato no digerible. ¿Eso no podría ocasionar cólicos? No, todo lo contrario, la lignina ayuda a la motilidad de todo el sistema digestivo, ¿Y a por qué la- no pasa a la- lo mismo con el césped fresco? porque son células, la estructura es diferente. La estructura en la fibra del pasto es mucho menos nutritiva, menor valor nutricional y más indigerible, y su tasa de pasaje es muy lenta. Es una cosa, como digo, la lignina químicamente es más rígida. Esta es como más flexible y en vez de pasar lo que hace es aglutinarse. Como ambos. Bien. Profe, cambio de marcador. Ah, Marcador. cambió el marcador. No, esto me lo dieron aquí, yo me envío. No se lee nada. No, ya no voy a escribir. Ya no voy a escribir. No, mucha lignina. No, yo creo que entonces quedó, no sé, sí. Ahora lo borra. Pero no voy a escribir nada. Ahora fíjense, vimos qué alimentos que hay que tomar en cuenta para alimentar a los animales, qué hay que evitar y cómo dividimos las raciones o qué prácticas de alimentos importantes. Ya hablamos de dividir las raciones, de darle varias comidas al día, por lo que hablamos de sus adaptaciones anatómicas y de la ausencia de vesícula biliar. Los cambios de dieta deben ser graduales. Acuérdense que las enzimas, sobre todo las que digieren los carbohidratos a nivel de intestino delgado, tardan 2 o 3 días en adaptarse a los cambios de materia prima. La vigilancia corporal, por supuesto que hay que estar pendiente de la condición corporal del caballo y atender todos sus requerimientos y la calidad de los alimentos que se le dan al caballo. ¿Queda? Mira. No, ya puedo consultar rápido, ya esto lo vimos. Esto es más que todo aspectos prácticos a tomar en cuenta. Eso tiene que ver con la inclusión del grano. Dan recomendaciones que sea
0,45 kilogramos por kilogramo de peso vivo, o que sean varias comidas al día, o que sea media libra es la mitad de 450 gramos, que hay caballos que de acuerdo a la genética, hay los caballos que llaman hacedores y los buenos y malos hacedores. Los buenos hacedores tienden a la obesidad y por lo tanto se pueden mantener con poca comida. Los caballos que llaman malos hacedores son aquellos que tienden a la delgadez y deben alimentarse con mucha más comida. Párrafo, entran ustedes con todo lo que les he dicho, quiénes son los que van a tomar las decisiones para dar cantidad de alimento y calidad de alimento, ustedes los veterinarios. Alimentación por forraje, si estamos dando forraje en buena calidad y dependiendo del uso del caballo, se le puede dar solo 100% de pastura. Si no, se le puede dar 70, 30 o como dijo Nelly, que ya a veces le da. Pero en el caso de alimentar solo con forraje, no para los caballos que... Más hacia mantenimiento. Sí, más hacia mantenimiento porque los pastos naturales tienen que cubrir esos requerimientos. Alimento concentrado, 1% del peso corporal. Si no se le da con el pasto, se recomienda dar tomas, si son 4 kilos, una que pesa 400 kilos, el 1% son 4 kilos, será 9 de la mañana, 2 de la tarde, para no sobrecargar. Esto de media libra de forraje, esto no es aquí. Eso es para países de encima del plano. Y por último, entonces quiero que lo veamos un momentico. 5 minutos, porque esto es muy importante para ustedes como veterinarios. Caballos acalorados, no debe obligarse a tomar aguas extremadamente frías si está acalorado. Deben tener un periodo de enfriamiento de 30 a 90 minutos y durante este periodo, al terminar las carreras o el entrenamiento, no se le puede dar el agua una sola vez, que puede haber cólicos por impactación, se le van dando pocas cantidades cada 3 o 5 minutos, una vez que llega el animal, se ha refrescado y entonces sí puede tomar todo su agua. En caso de deshidratación, si la deshidratación es ligera, no vamos a trabajar con suero simple. Y se le puede dar no todo el agua de golpe porque podemos causar cólico por impactación. Los más tercos en esto son los dueños del caballo, porque el caballo es mío y me costó plata y yo le quiero dar algo. Pero a ellos hay que instruirlos en ese tema. Si bien es cierto que la agua es muy importante para los caballos, hay que tener cuidado cómo se le administra y cómo debe dosificarse, porque puede causar problemas lejos de causar soluciones. En climas templados, donde hay excesivamente frío, el caballo va a tender a tomar poca agua y eso puede causar problemas de deshidratación. ¿Qué hacen en esos países? A veces le dan el agua tibia. En extremo calor, que también se sofocan y de repente no tienen ese consumo, se le echan electrolitos o jugos. ¿Para qué? Para hacerle atractivo el ingerir agua. Y de todo lo que hemos visto que ha sido importante, este tema del agua también es importante, sobre todo cuando el caballo está en carrera o el caballo viene en un entrenamiento, no dejarlo que vaya a beber agua a voluntad porque se puede causar problemas. Ayer me